nos acompaña nuestro queridísimo amigo. ¿Cómo les va? ¿Vieron cómo nos teletransportamos? Sí, exactamente, Ángel Mesa, buenos Bienvenido, días. Ángel. ¿Cómo están? Oye, Día Internacional, Día Internacional de la Cruz Roja o Media Luna Roja, según, ¿no? según el país donde tú estés. Sí. Pues una institución que, pues de esas que agradecemos siempre que esté ahí, que ojalá no la necesitemos, pero qué bueno que existe y que ahí está. Y bueno, hablabas de 1863 como el año de su fundación, pero hay varios antecedentes ahí. Recordemos para empezar que a mitad del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, empezó el advenimiento de la tecnología de las armas, bueno, para muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo fabricación masiva de armas, pues armas de, pues sí, para que hacían mucho más daño que antes, y grandes guerras en Europa y en todo el mundo, de colonización, entre países, y entonces pues había muchos pues heridos y muertos en esas guerras. Y pues un hombre de negocios suizo, Henri Dunant, que tenía negocios en Argelia y en varios lugares, viaja a Italia y le toca una de las tantas batallas que se pelearon en esas épocas en Europa, la batalla de Solferino, el 24 de junio de 1859, entre los ejércitos austriaco, piamontés y lo que, bueno, era un poco lo que era la independencia de Italia en ese entonces. Y pues de repente él ve 40,000 hombres ahí tirados, a los que nadie asistía. Y dice, pues esto no puede ser, ¿no? Están heridos, otros pues, se estaban muriendo porque nadie les hacía caso. Y convence a los pobladores de las cercanías de decir, oigan, pues hay que asistir a todos, bajo el lema de todos somos hermanos, tutti fratelli, por favor, no importa de qué bando sean, después vemos eso, pero no puede ser que dejen ahí a los hombres morir. Y pues él regresa a su hogar, pero pues se le queda esto muy grabado. Escribe un libro que se llama Recuerdos de Solferino y promueve la creación de sociedades independientes de ayuda, diciendo pues varios lineamientos, no importa qué bando sean, se va a asistir a todo mundo, pues se buscará que los miembros de estas sociedades tengan una protección, es decir, como no son neutrales, o sea, no son de ningún bando, pues que se les respete, ¿no? En el campo de batalla, ellos se comprometen, claro, a no pelear por nadie. Seguramente había mucho temor en ese momento. Había mucho temor en ese momento y también hay otra cosa, en 1863, cada ejército sí tenía sus brigadas médicas, pero no había un símbolo internacionalmente reconocido en el que pudieras decir, bueno, pues ya vi que es médico y ya sé. Entonces, si cada ejército tenía el suyo, pues tú veías un cuate con uniforme y le tirabas el balazo. No sabías si era médico. No sabías si era médico, Posiblemente no sabías si eras del otro bando, no te iban a atender, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, en 1863 se reúne un comité y dice, bueno, entre otras cosas lo que vamos a hacer es adoptar un símbolo que todo el mundo conozca y que todo el mundo reconozca para que entonces sepan que esta gente son voluntarios, son neutrales y van a ayudar a todo el mundo en cuestiones médicas, y los países firmen también un tratado donde se comprometan a respetarlos. Muy bien. Claro. Oye, eso está genial porque fueras del país que fueras, de la creencia que fueras, el hecho de que estás ayudando y la marca. Y de ahí nace entonces la Cruz Roja. La Cruz Roja y la Media Luna, pues en los países musulmanes también, porque, bueno, pues para ellos también la cruz tiene una connotación de más allá de la religión, pues los cruzados usaban una cruz y entonces, bueno, entonces ellos decidieron hacer la Media Luna Roja y se crean estas brigadas. Y bueno, vamos rapidísimo a la parte de México. En México, esto empezó a trabajar en 1863, en México hasta 1909, el 27 y 28 de agosto de 1909 hubo unas lluvias espantosas en Monterrey, entonces había muchos damnificados y aquí se mandó al doctor Fernando López y a su esposa Luz González Cosío. Ellos fueron la primera brigada que sale de la Ciudad de México con auxilios para Monterrey, y bueno, promueven la creación de la Cruz Roja en México, que se crea por decreto de Porfirio Díaz en 1910, el 21 de febrero de 1910, justo a tiempo antes de empezar la revolución, que bueno, pues, tuvieron ahí en la calle de Rosales número 20, y empezaron ya en un papel importante en la revolución, y bueno, pues ahora la Cruz Roja en México es una institución pues más que reconocida como en todo el mundo, y pues ahí está, ¿no? Hay que festejar, bueno, sí, festejar que exista, celebrar los que podamos ayudar de la manera que sea, pues ahí están las colectas y ahí sí no es promoción, pero sabemos que cualquier día que ayudan a nos todo puede mundo hacer falta. O no tengas un servicio médico, ¿no? Exactamente. Eso es aquí lo importante. Eso es lo más importante. Oye, Ángel, y lo importante que mencionas, y me parece muy oportuno ahondar en la parte de la colecta de la Cruz Roja Mexicana, que hay que ayudar, ¿no? Sí. Claro. Sí, hay que ayudar porque además, bueno, la Cruz Roja es
pues así como hubo gente, que hubo guerras y hubo todo esto, pues también están estos instintos del ser humano y estas virtudes de ayudar y de solidarizarse con los demás, que fueron los que llevaron a la creación de esta institución. Digo, porque este señor era un comerciante que estaba de paso, no es que De fuera alguna mi forma hijo, lo podemos no es que fuera- extender nosotros también con nuestro donativo. Tal Exacto. cual. Que Entonces, solo viven de eso, además hay que dejarlo muy claro, así que hay que ayudar. sí, Muy bien. felicidades Muchísimas a la Cruz gracias, Roja Ángel. y pues